Un cordial saludo para todos ustedes, nuestros televidentes que nos acompañan desde sus diferentes hogares, sus lugares de estudio, sus lugares de trabajo, desde donde estén, que nos están acompañando a través del canal Televid o por todas nuestras redes sociales del Centro de Ficulturas. Estamos hablando todo este año acerca de las virtudes. Nuestra misión con esto es tratar de que todos vamos reflexionando de la importancia de estas virtudes, de practicar las virtudes, de conocer las experiencias de algunas personas, cómo viven esas virtudes, y a partir de cómo viven esas virtudes, nosotros de alguna manera espejarnos para ver cómo las podemos vivir nosotros, y a través de todas esas reflexiones crecer como personas, crecer espiritualmente y ser mejores individuos para esta sociedad, que finalmente es nuestro propósito común. Durante todos estos programas, entonces, hablando de las virtudes, hemos tenido diferentes inquietudes y nuestros invitados siempre nos han expresado cuál es la virtud que más los distingue, quizá qué más en ese momento están sintiendo, porque todos, por supuesto, tenemos diferentes virtudes de las que podríamos hablar. Hoy tenemos a una invitada que nos va a hablar de una gran virtud, que es la virtud de la gratitud. Esta puede definirse como un sentimiento de aprecio y valoración por las acciones que otros hacen a favor nuestro. A diferencia de otros sentimientos, el de la gratitud no aparece como un impulso simplemente. La gratitud exige que haya un sistema de valores éticos en donde estén resueltos los conceptos de dar y recibir, además de una renuncia a la visión egocéntrica de la vida, lo cual es muy importante tener en cuenta para estar hablando de esta virtud. Y para esto tenemos de invitada a una gran amiga, Gloria Sánchez. Bienvenida, Gloria. ¿Cómo estás? Hola, Henry. Súper bien. Muchas gracias por invitarme a este espacio de conversación y de reflexión tan necesaria, pues, en la actualidad. Muchas gracias por aceptar la invitación, Gloria, para venir y hablarnos de esta virtud. Pero antes de hablar de las virtudes, ¿cómo te defines tú, Gloria, como persona? Bueno, cuando me hiciste esa pregunta, que en las conversaciones previas, siempre me cuestiono eso, cómo definirse, si es desde la profesión, si es desde el rol, pero si voy como a lo más esencial, creo que soy una eterna aprendiz, ¿cierto? Aprendiz desde lo académico, pero también de esto que nos estás planteando con las virtudes, cómo me acerco, cómo me alejo de ellas. Entonces, soy una aprendiz enamorada de la vida, enamorada de mi hija, de mis estudiantes también. Eso es como una definición reducida de todo lo que puede ser desde los roles o desde los sentires, pero en general. Eso. Claro, eso es importante, desde ahí lo dejas claro, pues que eres una mujer enamorada y enamorada de las personas que amas y que te rodean. Entonces, a partir de todas las reflexiones que tú hiciste para definir que querías hablar de la gratitud, ¿cómo tú vives, cómo tú sientes y cómo tú podrías definir la gratitud desde tu vivencia y desde tu sentir? Sí, esa definición, pues reflexionando sobre esto, la hice desde mi perspectiva como profe y como zootecnista también. Y es que en la historia, en mi formación, del lugar de donde vengo, la gratitud, digamos, en ese momento era algo muy pasivo, ¿cierto? Como que, bueno, recibo apoyo, recibo estímulos para ir a estudiar, pero ya en mi adultez, en retrospectiva, la gratitud ha traspasado mi vida, ¿cierto? Y esa lectura que hago también de la gratitud es el reconocimiento del otro, porque como para poder tejer sociedad y para poder tejer esas relaciones que tengo desde mi familia, desde mi grupo de apoyo que son mis amigos, mis estudiantes, mis compañeros, la gratitud es ese hilo invisible que nos mantiene cohesionados, ¿cierto? Entonces, esa gratitud yo la defino desde mi rol como la capacidad de reconocer en el otro lo bonito que me han entregado desde lo material, pero también desde lo espiritual, porque en lo espiritual pues también creo que tiene un valor intrínseco esa virtud en esos regalos que nos dan en el día a día, ¿cierto? Escuchando el otro día como un discurso que estaba revisando como sobre gratitud,
La gratitud tampoco es solo en torno a grandes eventos, pues como a grandes, porque yo le decía cuando hablé contigo, pero yo puedo contar en torno como a eso, ¿cierto? Porque tampoco es que sea la más agradecida, ¿cierto? Ese es un trabajo como diario, pero entonces es como nos vamos enfrentando a las pequeñas cosas y desde esa perspectiva, cómo yo estoy conectada con el presente y empiezo a identificar cosas que yo puedo agradecer desde el presente, ¿cierto? Cosas muy mínimas o que se nos van convirtiendo en paisajes, ¿cierto? No sé, despertar, comer, cosas que son, que parecen normales, cotidianas, pero que en otras realidades no son tan cercanas a todas las personas, ¿cierto? Entonces, eso. Así es, Gloria, y eso cuando dices, cuando te invité, precisamente, y es una cuestión interesante de ejercicio con todos los invitados, y en la primera pregunta, como decías, ¿cómo reflexionabas? Porque cuando nos dicen cómo nos vemos nosotros, cómo nos sentimos, quiénes somos, y es bueno, desde dónde nos vamos a identificar. Y eso es una primera pregunta que genera como una inquietud a los invitados. Y otra es, ¿de qué virtud quieres hablar? Porque a todos los invitados se le viene como toda una cascada de decir, yo quiero hablar de esto, yo quiero hablar de esto. Y hemos tenido invitados que dicen, que un día dicen una virtud y después dicen, no, realmente a mí me apasiona más esta otra virtud. Y de eso se trata precisamente estas reflexiones acerca de las virtudes. Como humanos, como personas, desde ahí empieza un ejercicio interesante, personal y espiritual, y es qué virtudes quizá destacamos, trabajamos, y quizá también otras virtudes que aunque no sean las más fuertes de nosotros, son las que más queremos trabajar en adelante, precisamente por esa tarea del día a día de ir trabajando con estas virtudes e ir creciendo. Entre todas esas preguntas que tú te hacías, ¿cómo definiste finalmente que la gratitud era la virtud que tú querías trabajar? Porque me imagino que tuviste varias dudas acerca de las otras virtudes que tú también vives en tu vida y al final, ¿cómo te decantaste por la gratitud? Bueno, eso sucedió por dos caminos. Uno, el momento específico que estaba viviendo cuando tú me hiciste la invitación, porque en ese momento estaba con muchos cuestionamientos frente a la misma vida, a mi rol, al tema de mi propósito. Y cuando empecé a leer como esa lista de virtudes que tú propones, pues cuando haces la invitación, encontré que la gratitud está compuesta de muchas otras virtudes, o sea, es como multifactorial, o sea, no podemos llegar a decir la gratitud es esto y eso sin hablar, por ejemplo, del componente social de la gratitud, el componente psicológico de la gratitud. Entonces, ¿por qué la elegí? Porque me conecté mucho con ella hacia donde quería explorar, que es el propósito, y encontré que la gratitud también está muy conectada con estar presente, ¿cierto? Sí. Estar presente y tener una reflexión activa de lo cotidiano, ¿cierto? Porque a veces lo cotidiano se vuelve, pues la misma palabra a la gente le parece, no, caí en la cotidianidad, pero la cotidianidad tiene un poder y tiene una magia importante pues en la vida, entonces por eso me decanté. Y por otro lado, revisando mi propia historia, haciendo la lectura a través de la educación, la gratitud atraviesa eso, porque yo soy convencida que la educación transforma la vida de la gente y pues en mi caso la transformó. Porque pues en mi casa yo creo que fui la primera que pasó a la universidad y eso no es solamente como un logro personal, sino que se convirtió también en... ¿Logro familiar? El logro familiar y el de la cuadra y el de muchas personas que estaban relacionadas conmigo. Y cuando yo empiezo a ver a mis estudiantes también que están con esas expectativas que llegan a la universidad, digo, ellos tienen también esa esperanza en que la educación los va a transformar. Entonces yo siento esa gratitud también de haber elegido ese camino. Entonces por eso elegí esta, porque podemos analizar el amor, por ejemplo, que atraviesa la gratitud. Porque casi que deriva de la gratitud, bueno, es un ciclo, deriva el amor, pero también deriva gratitud al poderlo experimentar. Entonces por eso me parece interesante reflexionar sobre gratitud. Ahora decías que, hablando de la cotidianidad, que a veces, hoy en día a veces escuchamos algunas cuestiones como si la cotidianidad la llevamos al conformismo y hay muchas réticas pues como a partir de cómo debemos salir de eso. Sí. Pero tú haces una reflexión muy interesante y es, si paramos y agradecemos esa cotidianidad del comer, del estar trabajando, de los amigos que tenemos y podemos contar con ellos en el día a día,
de las posibilidades que tenemos de transporte, de las posibilidades de todo lo que nos rodea, pero lo hacemos desde estar presente. Esa gratitud, de alguna manera, va a hacer que esa cotidianidad no sea paisaje, sino que se sienta. Entonces, son precisamente lo que queremos aquí con este programa, y es de concientizarnos, de concienciarnos de que a partir de ser conscientes de estas virtudes, podemos vivir precisamente esas cotidianidades, esas cosas que a veces que creemos que hacen parte y van a ser parte siempre, de que no lo son, de que cada día hay que agradecerlo, de que eso que se convierte a veces en paisaje, realmente son cosas cotidianas que debemos ser agradecidos día a día. Muchas gracias, Gloria, por presentarnos de esa manera la gratitud. Y en ese sentido, como tú has venido trabajando la gratitud, ¿cómo tú dices, por ejemplo, para la comunidad, para los estudiantes con los que tú trabajas, cómo se puede practicar la gratitud? Bueno, desde la perspectiva de nuestra profesión, pues que estamos en el sector agropecuario, la gratitud es casi como un pilar fundamental, porque una vez nos formamos, ya nos debemos a la sociedad, ¿cierto? Ya no hay forma de ocultarnos en ninguna parte de esa responsabilidad. Entonces, parte de esa gratitud es poder devolver, ya sea con transferencia de conocimiento, con acompañamiento a las comunidades, pero también algo muy importante en la gratitud es el reconocimiento del otro. O sea, cómo yo reconozco desde, no sé, una postura profesional, el zootecnista, el veterinario, cómo reconozco al productor, cómo reconozco al campesino, pero un reconocimiento no pues superficial o de palabras, sino cómo le doy un lugar en, no sé, en la cadena productiva, o le doy un lugar en la política pública, ¿cierto? Es una retribución y un reconocimiento a eso que ellos están haciendo por la sociedad. Y con respecto ya a lo individual, porque también pues la gratitud puede tener como unas vertientes, o sea, es gratitud conmigo misma también, pues el individuo, cómo agradece haber tomado decisiones, cómo reconoce también que elige un camino y no otro. Teniendo tantas posibilidades en este mundo que estamos tan asediados de información, de perspectivas de la belleza, de perspectivas de lo que es el éxito, bueno, muchas cosas, cómo me centro y digo, no, voy es por acá. Entonces, un agradecimiento también desde la parte individual, pero también el agradecimiento al tema social, ¿cierto? ¿Cómo puedo, pues, hacerlo? Entonces, en ese orden de ideas, ese agradecimiento lo puedo traducir, pues al menos desde mi rol como docente, y retribuyo con mis acciones el acompañamiento de estudiantes. A veces no es solamente el conocimiento, sino el escuchar. Yo creo que una parte de retribuir en la actualidad, creo que después de pandemia se ha vuelto fundamental. ¿Cómo retribuyo yo o cómo manifiesto el agradecimiento a todo lo que he recibido? Es escuchando. O sea, porque ahora es poco probable que haya una escucha activa de una conversación, que trascienda pues solamente como como que las conversaciones se han vuelto es como escucho y espero mi turno para hablar, pero no cómo me conecto con lo que estamos diciendo. Entonces, esa escucha, estar presente es muy importante en el agradecimiento. Esto de alguna manera, Gloria, es como cómo vamos trabajando la gratitud en las comunidades con las cuales nos estamos comunicando, de las cuales hacemos parte, con los estudiantes, con los productores, con los diferentes círculos en los que te mueves. Y aunque nos hablas desde tu profesión de docencia, no podemos decir que vamos a enseñar la gratitud. Sin embargo, ¿cómo podemos quizá invitar o hacer consciente de que esa gratitud sea una virtud que se vuelva quizá más social? ¿Qué podemos, como humanos, y al practicarla, cómo podemos además de alguna manera invitar a esa conciencia de la gratitud? Bueno, ese es un gran punto, porque hay cosas que no se piden y la gratitud no se pide, por ejemplo, ni se exige. La gratitud es un sentimiento muy genuino, o sea, que surge porque identifiqué en el otro un beneficio que me dio espiritual o material, o me ayudó, me escuchó. Entonces, en ese sentido, exigirla o enseñarla no se puede. Aunque nosotros, cuando somos niños, sí estamos aprendiendo gratitud, pero de una forma pasiva, porque vamos recibiendo cuidados, alimento de nuestros padres. Incluso los que no recibieron eso de sus padres, luego podrán aprender de esa experiencia, porque también hemos como magnificado esas virtudes como si fuera solo en el lado rosa de la vida. Sí. La gratitud también surge de experiencias, no sé, como
una depresión, un momento difícil de tu vida, que en ese momento no lo vemos y uno no va a decir gracias porque estoy deprimido o gracias porque estoy experimentando estos sentimientos tan fuertes en mi vida, este sacudón, pero una vez pasa eso, uno dice, bueno, ¿esto para qué fue? Y ahí surge también el agradecimiento. Entonces, el agradecimiento también se puede trabajar. Es posible que nosotros no digamos, soy genuinamente agradecido, pero hay psicólogos que dicen que podemos hacer ejercicios de cultivo de la gratitud. Pues ya como en las vías de hecho, entonces que escribe un cuadernito donde coge un cuaderno y escribe las cosas que agradece en el día, o el tarrito donde echa las cosas por las que agradece. Pero creo que más allá de eso es como una perspectiva que nosotros le pongamos a ese diario vivir, entonces la perspectiva de cómo me conecto aquí y ahora con lo que estoy haciendo. Eso puede ayudar también como a eso. Y ahora en mi experiencia, por ejemplo, con mi hija, que yo a veces digo, bueno, ¿cómo le enseño que sea agradecida? Es difícil, es que me vea, ¿cierto? No es como, bueno, tienes que ser así, decir gracias, porque eso trasciende un agradecimiento. La gratitud es más una conexión más con el otro, más profunda, con el espíritu del otro. No es tan, muchas gracias y ya. Entonces, la pregunta que me haces no se enseña, pero como que uno aprende a hacer como el agradecimiento practicándolo, pues estando ahí y equivocándose también, porque también en algunas ocasiones equivocamos las respuestas del agradecimiento y de pronto ya lo vamos por otras vías que es el servilismo, o nos volvemos esclavos también de un agradecimiento que no es, ¿cierto? Entonces, no se enseña, pero se puede ir practicando y cultivando, porque además es cíclico, ¿cierto? Desde la infancia vamos aprendiendo, pero he notado que cuando trabajamos esta virtud, es algo que es como recíproco, ¿sí? ¿No? Yo soy agradecido porque tú tuviste un acto altruista conmigo, pero necesariamente tienes que llegar a ser tú el que sirve después, ¿cierto? O sea, porque como es tan genuino, eso te va a llevar necesariamente a tener que apoyar a otro, ya sea desde la experiencia, si tienes, no sé, dinero aportarás, o si tienes una palabra amiga la darás, ¿cierto? Yo estaba leyendo sobre un tema de la gratitud, y hay un ejemplo muy lindo, muy bello que en la psicología positiva, sí. Hay un autor que se llama Klein y él hablaba como que hay un niño que se encuentra una ardilla, y si ese niño atiende a esa ardillita que está herida, va a transformar ese ambiente hostil en un ambiente amistoso. Pero no se queda ahí, el niño entonces aprende del amor y crece en el amor. Entonces no es solamente como enseñar o discursos, sino cómo nos conectamos realmente con eso. Con la gratitud. Gloria, entre todo esto que tú has trabajado con la gratitud, con tu familia, con tus estudiantes, con los productores, con todos los círculos que te rodean, y tú como profesora, ¿qué mensajes nos podrías dejar a nosotros aquí y a todos los televidentes para crecer en esta virtud de la gratitud? Un mensaje que sintetice como lo que es gratitud, yo creo que la presencia, estar presente. Al nosotros estar presentes también tenemos conexión, y esa conexión es la que va a permitir que se genere no solo la gratitud, sino la resiliencia, la empatía, o sea, un montón de virtudes que están rodeadas con eso, porque para mí la gratitud es como la que aplaude de pie los actos bonitos del otro, los actos bonitos de la ayuda, de la simpatía con el otro, ¿cierto? Entonces, si hay que dejar un mensaje es ser cada vez más conscientes y más conectados con lo que somos, con pues quienes sean espirituales, con su ser supremo, o con lo que se conecten, pero que haya una presencia real y activa en lo que estemos haciendo. La gratitud, Gloria, como nos la has venido expresando, es más desde el reconocimiento de lo que hoy podemos llamar simple, de las cosas simples de la vida, que a veces en este enredo que nos metemos a veces como sociedad, de querer o lo complejo o de añorar solamente el éxito y no el camino, de alguna manera esa gratitud es querer el recorrido, apreciar el recorrido y agradecer por ese recorrido, y ese recorrido es el día a día, es lo cotidiano, son las personas con las cuales nosotros hacemos parte.
Y desde lo que tú dices, un acto tan simple que creo que es importante que lo tengamos muy presente, muy en cuenta, y es la escucha activa. Y con esta escucha activa nosotros vamos a ser muy importantes para todas las personas con las cuales nosotros estamos y para nuestras familias. Y eso de la escucha activa se dice muy fácil, pero realmente requiere también un trabajo, así como ser consciente de trabajar la gratitud, es ser consciente de trabajar esa escucha activa. Y todos estos sentimientos de todas estas virtudes, y hoy especialmente de la gratitud, precisamente como tú lo dices, a partir de todo eso, de parar un poco, de ser más conscientes, de respirar un poco más en el día a día, vamos a tenerlos de una forma más genuina. Gloria, muchas gracias por aceptar la invitación para hablarnos de la gratitud, por todas las experiencias que nos mostraste aquí en el programa, por todo el mensaje que le dejaste a los televidentes, a todos ustedes. Muchas gracias, los esperamos en todas nuestras redes sociales del Centro de Fe y Culturas, en YouTube, en Instagram, en Facebook, para que hagan parte de esta comunidad y entre todos sigamos aprendiendo y creciendo al reflexionar con estas virtudes que nos comparten aquí nuestros invitados. Muchas gracias y hasta un próximo programa.